Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver la búsqueda de la felicidad o lo que es lo mismo, buscar el placer y evitar el displacer según Sigmund Freud. Así que bueno, vamos a ver esas 10 técnicas o estrategias para alcanzar la serena felicidad según Sigmund Freud en el capítulo 2 de El malestar en la cultura. Bueno, Freud describe que el objetivo de todo ser humano es alcanzar cierto grado de plenitud. No sabe si una absoluta perfección, pero sí al menos una humilde felicidad. Y por felicidad, evidentemente, en términos psíquicos, estamos hablando de buscar el placer o como mínimo evitar o reducir el displacer, es decir, las experiencias que sentimos como dolorosas. Por tanto, ¿dónde encontramos malestar o displacer? Fundamentalmente de tres fuentes. Una, obviamente, nosotros mismos, nuestro propio cuerpo o nuestra interioridad. Sentimos displacer cuando tenemos hambre, sed o frío. Y, obviamente, otras pulsiones e instintos internos como angustia, dolor, etcétera. También sentimos displacer proveniente del mundo externo, cuando la realidad nos limita o nos azota con vientos, tormentas, escasez, etcétera. Es algo que pone un límite a nuestra voluntad y nuestra capacidad de ser libres y ser felices. Y obviamente, una tercera vía y fuente de displacer absolutamente inagotable son los otros. El infierno es el otro, dirá Sartre. De hecho, los otros y su voluntad es lo que nosotros percibimos también como destino, es decir, como aquello que limita, obviamente, nuestra voluntad y búsqueda de felicidad. No podemos ir más allá de la voluntad de los otros. Ahora bien, entendidas estas tres fuentes de displacer, ¿cómo evitarlas y cómo alcanzar el máximo placer o como mínimo disminuir el displacer o las sensaciones de dolor? Bueno, dirá que obviamente la vida es costosa, la vida es onerosa y obviamente buscamos diferentes distracciones, anestesias y satisfacciones sustitutivas. Bueno, con distracciones, sin más, podemos encontrar obviamente la ciencia, el conocimiento, la filosofía como una distracción al dolor. Las anestesias también son varias y las mencionaremos más adelante. Y obviamente, qué decir de las satisfacciones sucesivas, como pueden ser, por ejemplo, el arte, la apreciación estética, etcétera. Así que, sin más, demasiada intro. Vamos a las 10 fuentes de placer o formas de evitar el displacer. Uno, la satisfacción. Obviamente, la más directa. Podemos encontrar satisfacción encontrando y solucionando la forma de satisfacer nuestras necesidades más instintivas y elementales. Ahora bien, como saben los epicúreos y los hedonistas, quien se dedicase únicamente a la satisfacción de sus necesidades elementales encontraría límite en, obviamente, sobrepasarse en este tipo de satisfacciones. Es mucho mejor un placer tranquilo y prudente que un placer constante y desbordado que nos produzca displacer más adelante. Comer de más, beber de más, etcétera, obviamente nos perjudicará a futuro. Y aquí sucede una cuestión de economía psíquica que obviamente encontramos mayor placer en satisfacer una necesidad que sentimos urgente y que se ha venido acumulando. Por tanto, los picos de placer cuando baja la tensión de haber satisfecho una necesidad es mucho más placentero que estar constantemente satisfechos de necesidad y por tanto la sensación de placer se aplanaría. Vamos, dicho de grosso modo, sentís más placer comiendo algo rico después de haber pasado hambre que comiendo regularmente y nunca sintiendo la sensación de hambre alguna.
Lo mismo que cuando llegas cansado a tu casa y puedes descansar y dormir, se disfruta más que si no hiciste nada y ni siquiera tenés sueño. Ahora, la segunda es obviamente aislarse. Es algo instintivo, algo muy primitivo del ser humano, encontrar refugio en el aislamiento, tanto de sí mismo como de los demás y del mundo exterior. Obviamente, esto puede reducir el placer hasta cierto punto, pero en el momento en que querramos la satisfacción del deseo, tendremos que ir a buscarla en el mundo y más allá de nuestro propio aislamiento, más allá de nuestro propio cuarto. Podés aislarte un momento para evitar el dolor, pero esto a largo plazo constituirá una fuente de displacer. La tercera era la que ya hemos mencionado, la intoxicación. Podemos encontrar diferentes paliativos y diferentes sustancias que nos hagan olvidar el quitapenas, como diría Freud. Ahora bien, obviamente, si estamos abotargados, si no somos capaces de sentir placer o displacer, tampoco podremos buscar o ser consecuentes con la búsqueda del placer. Por tanto, esto puede servir o durar durante determinado tiempo, pero obviamente será mucho más beneficioso que nos esforcemos y busquemos la satisfacción de nuestras necesidades que simplemente nos anestesiemos. La cuarta es la extinción de toda necesidad. Esto es lo que plantea el budismo y Freud lo conoce a través del yoga que practicaba un amigo, que obviamente fundiéndose en el todo, disolviendo el ego y el yo, se puede llegar a extinguir la pulsión, el instinto y el deseo. Obviamente Freud cree que esto es algo religioso, algo cultural y un poco más elevado que la mera represión, pero que funciona por vías y mecanismos similares y que siempre será mucho más satisfactorio la satisfacción de una pulsión animal, por así decirse, que esforzarse por extinguirla, reprimirla o reducirla a su mínima expresión. El quinto es por todos conocidos, la sublimación de los instintos y los deseos. Los instintos, al ser móviles, pueden desplazarse de un objeto a otro y podemos encontrar precisamente en la actividad artística, académica, deportiva o en cualquier otra competencia social la búsqueda de honores que podrían reemplazar al erotismo, incluso la canalización de la agresividad que pueden reemplazar a la pulsión tanática, por ejemplo, en las competencias deportivas, en el agón, e incluso en competencias que tienen que ver con la agresividad, como las artes marciales y demás. El sexto es la función del eremita, aquel que se aparta completamente de la sociedad, se aísla e incluso cree encontrar en sus delirios la satisfacción de sus necesidades, es decir, que sus necesidades fueron enteramente satisfechas por fundirse él en un ideal de abnegación absoluta. Obviamente esto es la base de muchas religiones. Surgieron con un eremita y aquel que ha negado el mundo terrenal por dedicarse al mundo espiritual. La séptima es el amor. Obviamente, quien ama cree encontrar en su objeto amado, en su amada, en su amado, la satisfacción de todas sus necesidades y la restricción de todos sus displaceres. Pero he aquí una paradoja, dice Freud. Nunca estamos tan vulnerables al dolor como cuando amamos. Obviamente, aquella satisfacción y plenitud que se sentía al lado de la persona amada, en el momento en que la perdamos, porque simplemente la relación se rompió, o porque la frugalidad de la vida hace que esa persona simplemente se haya ido porque somos mortales, obviamente encontraremos un dolor como nunca antes habíamos sentido. Y finalmente tenemos la belleza. Aquel que admira desinteresadamente la belleza del arte, de la vida, de la naturaleza, de las demás personas, encuentra una suerte de catarsis, como lo explicaba Aristóteles, que obviamente puede reducir significativamente el displacer y aumentar el placer hacia la vida. Ahora, todas estas son paliativas, dice Freud, porque en realidad nada puede reemplazar en nuestra vida anímica la satisfacción instintiva de los impulsos animales.
Obviamente la cultura trata de reemplazarlo con sublimación, abnegación, elevación hacia algo más elevado y superior a nosotros mismos, pero siempre la satisfacción de la pulsión es mucho más deseosa que su intento de controlarla, reprimirla, suprimirla. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso. Si quieres un repaso completo por el malestar en la cultura, que es una obra magnífica, déjame un like, compártelo con todos tus colegas y amigos. De esa forma me ayudarías a que este sea el canal más grande de divulgación de la psicología, el psicoanálisis y las ciencias sociales en general. Un saludo grande y adiós.